Buenos días. En el día de hoy realizaremos la presentación del laboratorio denominado En mi casa yo cuento, una propuesta para articular la oralidad en los procesos de producción textual. Como objetivo tenemos proponer una estrategia desde el área del lenguaje que integre la oralidad en los procesos de producción escrita a partir de situaciones auténticas de comunicación que circulan en el hogar. Igualmente, como desempeño, esperamos que los docentes consideren los criterios pedagógicos para la planeación de actividades en las cuales se integren situaciones auténticas de comunicación en donde la oralidad se articula con los procesos de producción escrita. Como desempeño número 2, los docentes reconocerán las posibilidades de las situaciones de comunicación que circulan en el hogar como insumo para el desarrollo de secuencias didácticas del lenguaje. Bueno, les presentamos cuestionario de entrada, dilemas de escritura. Daniela es estudiante de cuarto y enfrenta uno de los dilemas más grandes en su corta vida. Ella quiere realizar un escrito sobre los frutos que se producen en su comunidad y encontrar los que sean comestibles o que tengan utilidad para su familia. Sin embargo, no sabe por dónde empezar ni dónde obtener la información para hacerlo. Entonces, necesita un consejo. Antes de iniciar la escritura, ¿qué le dirías? Entonces, tenemos que proponernos algunas preguntas. ¿Quiénes les podrían dar información? ¿Cuáles serían sus otras fuentes de información? ¿Cómo guardar la información obtenida? Ok. Ahora, les presentaremos algunas opiniones, algunas opciones sobre lo que significa la oralidad y la escritura. La oralidad. La oralidad es la naturaleza de la oralidad como ejercicio constituyente de la condición humana tiene, en primera instancia, un carácter emotivo, espontáneo e informal, en la medida en que ella se convierte en el fundamento de la interacción cotidiana. Tiene condiciones de producción contextualizadas. No es solamente el hablar, es también la entonación, la vehemencia y la prolijidad oral. La escuela debe enseñar a comprender la trascendencia ética, política y estética del hablar y del escuchar. De igual manera, es un modo particular de existir y pensar la realidad en otros espacios como los académicos, los profesionales y los laborales. La escritura. Escribir significa producir ideas genuinas y configurarlas en un texto que como tal obedece a unas reglas sociales de circulación. Se escribe para alguien con un propósito en una situación particular en atención a lo cual se selecciona un tipo de texto pertinente. Hace uso de géneros discursivos asociados con actividades sociales específicas. Es un proceso que implica planificación, toma de decisiones, reelaboración, consideración de las ideas propias y ajenas. Además, implica solucionar el problema retórico. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el auditorio? ¿Cuál es el tipo de texto? ¿Y cuál es el tema? La relación entre ambas, entre oralidad y escritura, es dependiente. El aprendizaje de la escritura implica la necesaria reflexión y reconocimiento de algunas características de la oralidad. Asimismo, la escritura implica la producción textual oral sobre ella. Su carácter social y reflexivo en la escuela permite el desarrollo de la conciencia metalingüística al reconocer sus unidades y su fundamento. Las situaciones comunicativas donde predomina la oralidad, ya sean entrevistas, conversaciones, intercambio de opiniones, debates, espacios informales de intercambio de ideas, planeación de trabajos en equipo, acuerdos orales, polémicas orales, mesas redondas, entre otras, son experiencias que posteriormente serán parte de textos escritos o que se formalizarán allí. Debemos tener en cuenta también que las letras y los fonemas no tienen una correspondencia unívoca. Ahora, vamos a hablarles específicamente en este caso sobre la estrategia como la entrevista, como una estrategia de manejo de oralidad y escritura. La entrevista permite acercarse al otro con la disposición de escucharlo y entablar una conversación donde se pueda obtener información específica que enriquezca el reconocimiento de un tema
situación o personaje. Es narrar al otro sus experiencias y sus saberes. La entrevista es una forma de conocimiento, no solamente un género periodístico. Las respuestas del entrevistado tienen un carácter reflexivo y buscan condensar sus experiencias, conocimientos e ideas. La entrevista es una estrategia discursiva que se desarrolla en situaciones comunicativas específicas con la finalidad de intercambiar conocimientos mediante preguntas. Todos tenemos algo que decir, que explicar, que opinar o contar. Sin embargo, nunca nos han preguntado. Entonces, por eso presentamos la entrevista pues, como una estrategia para el manejo de la oralidad y la escritura en la escuela. Criterios didácticos. Propuesta para integrar la oralidad en los procesos de escritura. Primero que tenemos que hacer es mirar si nuestros estudiantes cuentan con acceso a recursos virtuales. Si sí cuenta, pues determino cuáles son esos recursos y vamos a lograr un acceso a cápsulas, contenidos para aprender, YouTube, Facebook, entre otras redes, para la difusión de los textos. Si no cuenta con recursos virtuales, pues realizaremos consulta del material impreso y podríamos emplear la utilización del WhatsApp para difusión de textos. ¿Para qué? Para llevar un desarrollo en los estudiantes, para desarrollar en los estudiantes el criterio de selección y el uso de fuentes que provienen tanto de su hogar como de los propuestos por el docente. Después, determinar si los estudiantes tienen un propósito de escritura basado en una situación auténtica de comunicación, lograr por medio de la entrevista. Y el fomento de la práctica de planeación de textos, creando un espacio para que los estudiantes resuelvan el problema retórico. Ofrecer oportunidades para dar a conocer a la comunidad educativa los textos escritos por los estudiantes. Es una recomendación importante, que los estudiantes siempre se compartan sus escritos y que vean la importancia que tienen aquellos documentos que ellos escribieron, que puedan ser compartidos. Bueno, acá les proponemos una situación práctica para desarrollar con los muchachos, con los estudiantes. Y se llama En mi casa yo cuento, como lo habíamos visto al comienzo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es producir un texto oral sobre un tema de interés usando el proceso completo de planeación textual. Como factor de producción textual, organizo mis ideas teniendo en cuenta mi realidad y mis propias experiencias. Para empezar, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la historia de tu familia? ¿Cómo eran de niños tus padres? ¿Dónde crecieron? Pues hoy serás quien se encargue de contarnos esas historias. Para ello realizarás una entrevista que te permita recoger toda esa información sobre las personas con las que habitas. Pero ¿qué necesitamos saber y hacer? Entonces, vamos a ver. Primero debemos escoger un entrevistado. Para eso debemos preguntarnos a quién harás tu entrevista, por qué escogiste a ese miembro de tu familia, qué te gustaría saber sobre ese miembro de tu familia, a quién te gustaría mostrarle el resultado de tu entrevista. Posteriormente, preparamos nuestra entrevista. Para la preparación, pues, debemos hacernos unas preguntas. Primero, ¿qué preguntas le haré a mi entrevistado? ¿Qué te gustaría saber de la historia de tu entrevistado? ¿Dónde harás la entrevista? ¿Cómo hablarás para hacer cada pregunta? ¿Dónde registrarás tus respuestas? Por último, prepararemos las respuestas. Organiza un cuestionario y escribe las preguntas. Antes de tu entrevista, debes presentar a tu entrevistado, no importa si ya te conoce, para que le expliques por qué haces la entrevista. Recuerda que una entrevista es una conversación que un entrevistador, en este caso cada uno de nosotros, mantiene con otra persona, nuestro entrevistado, para conocer su opinión o la información que tiene sobre algún asunto. Planear nuestra entrevista. Entonces debemos registrar las preguntas que le haremos a las personas de nuestra familia que hemos elegido para entrevistar. Antes de empezar la entrevista, debemos presentarnos, decir el nombre, la edad, dónde vivimos y lo que se hará con esta
entrevista. Aquí algunas preguntas que que se proponen. ¿Cuál es tu nombre y qué lugar ocupas en tu familia? ¿Dónde naciste y dónde vives actualmente? ¿A qué te dedicas y qué es lo que más te gusta? Y podemos seguir planteando las preguntas. Por último, elige el medio para grabar o registrar la entrevista. Esto es muy importante. Bueno, manos a la obra. Entonces, ¿qué debemos hacer al momento de la entrevista? Llevar las preguntas, emplear un tono interrogativo para que se entienda que estás haciendo una pregunta y no que estás afirmando. Ser paciente y esperar a que respondan antes de hacer la siguiente pregunta. Es importante tener en cuenta el tiempo de la entrevista para que no se demore uno más de lo programado, de lo previsto. Al final, para el cierre de la entrevista, debemos despedirnos, agradecer al entrevistado por su tiempo y por sus respuestas. Ya finalizando nuestro trabajo de entrevista, compartimos nuestra entrevista. Si grabamos nuestra entrevista en un teléfono, podemos enviarla por WhatsApp o por Messenger al profesor. Si además grabaste un video, podemos compartirlo en Facebook, YouTube, con permiso de los padres y del profesor. Si escribiste las respuestas en tu cuaderno, tómale una foto y envíalo por WhatsApp o digítalo y envíalo por correo a tu profesor. Bueno, es muy importante esta propuesta que les estamos presentando desde el programa a ustedes como profesores para desarrollar algunas actividades que permitan desarrollar en nuestros estudiantes la oralidad y la escritura, y más en estos momentos. Es una interesante herramienta que se puede desarrollar con los muchachos en la casa y pues ya planteamos las diferentes formas de compartirlos. Cuestionario de salida. Daniela, con la ayuda de su docente, ha logrado realizar el escrito sobre los frutos que se producen en su comunidad y ha encontrado los que son comestibles y que tienen utilidad para su familia. Ha realizado algunas entrevistas y aplicado algunas de las ideas que les dimos para avanzar en su propósito. Ahora ella quiere presentar su texto escrito a sus compañeros y familiares. Sin embargo, no sabe cómo hacerlo. Ella quiere invitarlos a leerlo y compartir sus impresiones. Pues esta es una pregunta que les dejamos para que reflexionen ustedes en sus casas. ¿Cuál podría ser una de las estrategias orales que le permitirían desarrollar la socialización de su escrito con sus familiares y compañeros? Bueno, dentro del material que les presentamos para el desarrollo de esta actividad podemos encontrar algunos recursos digitales e impresos. En la colección de lenguaje entre textos, tenemos para grado primero en la cartilla de semestre B, el desafío 78, reto 2. ¿Qué orden debo seguir para hacer el semillero? Grado segundo en semestre B, desafío 118, reto 1, adaptación a partir de la biografía de un personaje. Cuarto, en cuarto, en el semestre B, en el desafío 60, reto 1, ampliación de la actividad a partir de la lectura del texto La bola de fuego. Y en quinto, en el semestre A, desafío 21, reto 5, tradiciones y retos funerarios. Estas propuestas, estos ejercicios que están dentro de la colección, nos permiten trabajar con nuestros estudiantes ampliamente el desarrollo de la oralidad y de la escritura, muy importante en estos momentos. Igual, en la colección Retos para Gigantes, encontramos en grado primero, en el libro 1, la guía semanal número 7, actividad interdisciplinar con ciencias sociales, muy interesante. En grado cuarto, encontramos en el libro 4, la guía semanal número 10 y la guía semanal número 11. Grado quinto, igual encontramos algunas actividades para desarrollar la oralidad y la escritura. Igualmente, los recursos digitales impresos para el desarrollo de la propuesta, en grado tercero y cuarto, encontramos algunas actividades. Podemos acceder al link que encontramos acá en la parte de abajo. Pues esta presentación se las compartiremos también junto con el video vía correo para que accedan y puedan mirar el material. En los libros de competencias comunicativas de tercero y quinto, tenemos el libro del estudiante, en el libro del estudiante de la entrevista tercero, y en quinto, en competencias comunicativas, igualmente el libro de estudiante, el tema de la entrevista y el tema taller de expresión oral, haz una entrevista. Esto nos va a brindar mayores herramientas. Dentro del
trabajo de Profe en tu Casa que desarrolla el Ministerio de Educación por Señal Colombia y algunos canales regionales, denominados Profe en tu Casa. En el episodio 67, presentado el viernes 3 de julio, tenemos algunas actividades que nos ayudan a desarrollar esta temática. En Colombia Aprende, igualmente, en el link que les presentamos, en Colombia Aprende habla con los pilos digitales. Encontramos también algunas actividades que nos ayudarán bastante. Igualmente, acá les presentamos otra serie de videos y links de páginas web con cápsulas motivadoras, con diferentes actividades que nos ayudarán mucho, mucho a trabajar este tema. Entonces, los invitamos a que dentro de sus planeaciones y el desarrollo de sus actividades de este ciclo, de esta parte, tengamos muy en cuenta desarrollar algunas actividades enfocadas desde el desarrollo de la oralidad y la escritura. Esta puede ser en todos los grados. Y pues estaremos prestos a atender sus inquietudes y apoyarlos en el desarrollo de sus trabajos. Muchas gracias.